Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Gracias por tu apoyo, mi querido Libra. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Libra. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, cariño. Es muy curioso la imagen que yo he visto porque es como si fuera un personaje en la cual está apoyando lo que es una paraguas, cariño, como si te estuvieras protegiendo posiblemente de la lluvia o de los granizos también. Y la otra imagen que he visto, Libra, es como que tú de repente estuvieras cerca de un acantilado y es como si estuvieras pensando, reflexionando. Me recuerda mucho a la carta del ermitaño, lo que es en el tarot vidente de luz, como si estuvieras recordando posiblemente situaciones del pasado o a una persona en concreto, o tú de repente puede ser que quieres que un proyecto o una de tus ideas pues simplemente empiece lo que es a funcionar. El tema de que tú te estás protegiendo con un paraguas, cariño, puede estar relacionado con comentarios falsos, puede ser de repente que está relacionado con la energía de una persona, porque recuerda, cariño, que el agua representa lo que es los sentimientos, y puede ser que hay una persona, cariño, que se arrepiente de lo que a ti te hace, pero como que tú estás ya un poco cansado, cansada de esa situación, como que estuvieras lidiando con una persona que en vez de darte amor te hace como daño, Libra. Siento esto, ¿vale? Sé que muchos de vosotros en este mes están cumpliendo años. Feliz cumpleaños, mi querido Libra. Corazón, amor propio, ¿vale, cariño? Amor propio. Pero no todo tiene que estar relacionado con la relación de pareja. Quizá de repente para muchos de vosotros puede ser que te están advirtiendo las energías, que te cuides de comentarios innecesarios, como que todo el mundo quiere opinar, todo el mundo mete su cuchara, y posiblemente ese comentario o lo que tú escuchas, cariño, puede afectar lo que es a tu estado anímico, mi querido Libra. No hagas caso a todo lo que llegue a tu vida, cariño. A veces hay personas que abren su boquita simplemente para hacerte daño. Este es el mensaje que siento a través de las energías. Te voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Libra. Dice, camino de compasión. Escucha, he venido a mostrarle la diferencia entre la compasión y la piedad. La compasión es una puerta que se abre directamente hacia su alma y su corazón. Se halla en un periodo de su vida en el que necesita compasión, mi querido Libra. Corazón. Esta carta habla también del amor propio, Libra. Si tú de repente estás lidiando en una situación en la cual quieren bajar tu autoestima o tú de repente te sientes mal por esa situación, tienes que conservar, cariño, tu esencia. No cambies por ellos, corazón. Las personas que te quieren, mi querido Libra, tienen que aceptarte como tú eres. Y por último, nunca, Libra, te sientas menos. Porque siento que a lo mejor hay una persona que te está machacando. Hay una persona que a lo mejor de repente te hace sentir mal. Vuelvo a recargar. No todo tiene que ser amor.
puede ser un compañero de trabajo, puede ser tu jefe, tu jefa, puede ser un familiar, puede ser tus hijos también. Tú solamente lleva ese mensaje a tu terreno, mi querido Libra. Muy bien, voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Libra. Que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Libra. Vamos a ver. Quiero que observes todas las imágenes, la figura del tarot. Estoy trabajando con el tarot vidente de luz. Aparte de ser una lectura bonus, también es como un aprendizaje. Tenemos lo que es la carta de la reina de copas, cariño. Si te das cuenta, este personaje está mirando lo que es al cielo con las manos abiertas. Es como si estuviera lo que es en un proceso de meditación, de oración también. Y aquí, corazón, está rodeado de agua, mucha agua. Y si te das cuenta, al costado hay un pececito, cariño. Muy bien. Yo lo que siento, Libra, o tú tienes ese deseo grande de ser madre o ser padre, o muchos de vosotros en estos momentos, Libra, estás pidiendo un regalo al Todopoderoso, o estás pidiendo que algo se solucione lo que es en tu vida. Estás en un proceso de oración, de meditación. Continúa así, cariño, continúa así. Te va a escuchar, Papá Dios, tarde o temprano te va a escuchar. No pierda la fe, porque siento, Libra, que tú estás suplicando a Dios, estás suplicando a los ángeles, a los arcángeles, que pase esa magia, que se cumpla ese deseo. Y si tú me dices, Richard, bueno, Richard, no creo en Dios, en los ángeles, pero es verdad que siempre estoy pidiendo al universo, o tú estás pidiendo que suceda ese milagro. Todo es libre albedrío. Tú solamente llévalo a tu terreno, mi querido Libra. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Iniciales. La letra Z, la letra W o M, la letra S. Muy bien. Yo siento, Libra, que muchos de vosotros también están lo que es en una faceta de intuición. Intuición, cariño, especialmente aquellos que son madres y que son padres, ¿vale? Porque siento como que estás con esa energía de protección, como si fueras la mamá pollito, el papá pollito, corazón. Estás entrando en una fase espiritual, cariño. Siento esto. Si tú de repente no creías en las energías o tú de repente estabas perdiendo tu fe, siento que muchos de vosotros posiblemente han llegado hasta esta lectura, cariño, para recordarte de que si tú pides, porque recuerda la palabra libre albedrío, ellos te van a escuchar, pero tienes que pedir, mi querido Libra. Vamos a ver, Libra, qué es lo que tú estás deseando. ¿Qué es lo que tú estás pidiendo? ¿Qué es lo que tú estás buscando en estos momentos? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Salió una carta. A veces, Libra, siento como que te gustaría posiblemente dejar todo atrás. Pero te gustaría, mi querido Libra, soltar algo que te está causando mucho daño. Pero esto no quiere decir, Libra, que tú de repente te sientas como fracasado o fracasada. No, tú quieres encontrar tu camino, tú quieres encontrar tu luz. Pero esto implica, Libra, que posiblemente tú tengas que renunciar a algo. Hay una carga que tú tienes, Libra. Hay una carga, hay algo que tú a lo mejor de repente estás aguantando por mucho tiempo. Y es necesario, Libra, que sueltes. Tú llévalo a tu terreno. Para un grupo de ustedes, Libra, puede ser que esta carga está relacionado con la casa, está relacionado con lo sentimental. Para otro grupo, Libra, posiblemente hay una carga relacionada con el dinero, con el proyecto, algo que te está afectando a ti. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, Libra, aquí este personaje está erguido, pero está soltando pesos, cariño, porque es necesario, Libra. Es necesario que tú empieces a soltar o es necesario que tú empieces a hacer cambios. Siento como que tú llevas en tu vida hace mucho tiempo una situación que ya tienes que soltar. Tú relaciónalo en tu vida de una forma general. Cuando tú sueltes esto, Libra, tenlo por seguro que se aproxima
una energía positiva, que puede ser alguien de elemento fuego o simplemente una oportunidad. Elemento fuego, Sagitario, Aries, Leo, y también oportunidades. Pero primero tienes que empezar a soltar, porque aquí este caballo, cariño, viene lento pero seguro, mi querido Libra. Voy a sacar más cartas, vamos a ver, corazón. Vamos a ver, Libra, Libra, Libra. A ver qué me dice, cariño. Tenemos lo que es la carta del 2 de copas, cariño. Siento, corazón, siento que muchos de vosotros tienen que hacer un cambio. Un cambio. Siento que muchos de vosotros, cariño, tienen que buscar su felicidad. Tienen que buscar su amor propio. Porque tenemos la carta del 2 de copas, mi querido Libra. ¿Sabes qué siento, Libra? Yo siento que para muchos de ustedes me dan a entender como que muchos de ustedes están esperando posiblemente documentos, trámites legales o que una persona de repente arregle su situación relacionado con la pareja, divorcios también. O muchos de vosotros, Libra, posiblemente quieren hacer un cambio para estar cerca de ellos o de ellas. Inclusive muchos de ustedes dirían, Libra, que a lo mejor tienen que dejar su país, su ciudad. Hay un cambio que tendrían que hacer ustedes. Y yo veo, Libra, que cuando tú empieces a hacer estos cambios, tenlo por seguro que te va a llegar una oportunidad. Una oportunidad que puede ser un amor, como también una oportunidad que puede ser, Libra, un trabajo, un proyecto, un contrato, cariño. Siento esto, ¿vale? Entonces, mi querido Libra, ¿sabes qué dicen las energías? Tienes que empezar a cerrar capítulos de tu vida, corazón. Tienes algo que te está agobiando. Siento que inclusive de repente muchos de vosotros, cariño, es como que te guardas todo lo que te está pasando, ¿vale? A lo mejor tú tienes problemas muy graves, a lo mejor de repente no te entiendes con una persona, a lo mejor de repente no te sientes seguro o segura en un trabajo, en un proyecto, y como que te lo guardas todo tú. Para ti, Libra, ya sea de repente por miedo, ya sea de repente por vergüenza o simplemente, cariño, porque piensas que los demás no te van a entender, cariño. Es importante ir soltando aquello, corazón, que no te aporta nada en tu vida. Vamos a continuar. Vamos a ver, Libra, cómo está la energía de ellos o de ellas. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Esta carta. Siento, Libra, que muchos de vosotros están lidiando con una persona que posiblemente muestra mucha seguridad. Puede ser que sea una persona, cariño, con la cual tú, con él o con ella, tienes mucho conflicto. ¿Por qué? Porque la carta del emperador es una carta de lucha, cariño. Es una carta también de mucho tiempo, corazón. Esta carta del emperador, cariño, si te das cuenta al costado, sale lo que es una luna. Es una persona también que te puedo decir un poco inseguro, un poco insegura. O simplemente estás lidiando con una persona que tiene mucho carácter. Pero siento que este carácter que tiene, cariño, es por algo del pasado. O pasó algo entre vosotros dos en la cual de repente ha despertado la duda en este hombre, en esta mujer. O simplemente esta persona, cariño, en sus relaciones pasadas pasó algo en la cual de repente ahora se desquita con ustedes. Piensa que todo el mundo le va a pagar igual como sus antiguas relaciones, mi querido Libra, ¿vale? Tiene algún tipo de trauma. Voy a sacar más cartas. La carta también del Rey de Espadas. Y cierras con la carta de la sacerdotisa. Yo siento, Libra, que es una persona que a veces se porta muy frío, muy fría contigo. Me sale la carta de la sacerdotisa al costado. Es como que o esta persona se frena de repente a querer hacer algo lo que es en tu contra porque hay una persona mayor que le detiene, o simplemente, corazón, hay una persona mayor que le manipula. Porque tenemos la carta de la sacerdotisa al final, mi querido Libra. ¿Sabes qué siento, Libra? Yo siento que muchos de vosotros están lidiando al margen de la edad, porque puede ser mayor que ustedes o tienen la misma edad, pero se comporta como un poco inmaduro, inmadura. Sigue siendo hijo de mamá, hija de mamá, cariño. Sigue de repente con esa energía como que
como que no ha terminado de ser hombre, no ha terminado de ser mujer, como sigue siendo de repente como niño, como niña. Siento que le falta un poco de madurez, mi querido Libra. Por eso que a lo mejor de repente tú siempre te estás protegiendo con todo lo que te dice esta persona, porque tú estabas con un paraguas. Es como que hay una persona que te bombardea, que te dice cosas que te hace sentir mal. Muy bien. Vamos a ver, corazón, las características. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, siento que hay una persona con la cual de repente vosotros no estaban lidiando bien, viene a pedirte una oportunidad o hay una persona que te ha pedido una oportunidad. Esta persona puede ser del signo Escorpio, como también puede ser de cualquier otro signo, cariño. Muchos de vosotros posiblemente, me dice Richard, hay una persona que quiere volver lo que es a mi vida, pero yo no siento seguridad. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado también. Siento que es una persona, cariño, que es como que tú me dijeras, perdió su oportunidad. Siento esto, ¿vale? Y siento que él o ella está arrepentido, arrepentida. Elemento tierra puede ser Capricornio, puede ser Virgo, puede ser Tauro. La carta del 3 de bastos. Existe una persona en la distancia que te extraña. Esta persona, a pesar que me dice elemento fuego, también puede ser una persona, cariño, de elemento agua. Delgado, delgada, con textura normal, puede ser que tenga algún tipo de tatuaje en el cuerpo, es una persona que le encanta posiblemente lo que es la mar o deportes acuáticos. Alguno de ellos o de ellas puede ser que tengan tatuaje también. Muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente puede ser que ustedes han trabajado juntos o han estudiado juntos en alguna etapa de su vida. La carta del as de copas. Existe una persona de elemento agua que jamás te sacó de su corazón, mi querido Libra. Siento que esta persona te extraña, te piensa, te recuerda, pero posiblemente vosotros, cariño, están lo que es en la distancia. Por eso te decía, Libra, muchos de vosotros tienen que empezar a cerrar capítulos de su vida o pensar lo que realmente quieren, porque hay una persona en la distancia o alguien que te está esperando. Bendiciones, corazón. Toma esa decisión, Libra. Siento que estás lidiando con una persona que te trunca tu camino, que te traba tu camino. Siento que tienes que soltar. Un besote, Libra. Hasta la vista y sé feliz.